Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que ya está con nosotros la tarde de hoy jueves 8 de octubre. Dicen que el mes de octubre es el mes de las lunas más hermosas. Jueves 8 de octubre, cuando ya se han ido 282 días, le restan 84. Estamos en la semana número 41. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Evodio, Félix y Hugo. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, hoy está usted de manteles muy largos, festejando su onomástico. Además, si usted nació un 8 de octubre, hoy está de plácemes celebrando un año más de vida. Felicidades. Y también para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les saludo con mucho afecto, con un fuerte y caluroso abrazo para todos ustedes que hoy están de manteles largos. Y en esta ocasión quiero enviar mis más sinceras felicitaciones para mi yerno Hugo Uribe y para mi nieto Huguito Uribe, que hoy están de plácemes celebrando su santo. Felicidades hasta allá, a la ciudad de Brownsville, Texas. Muchas, pero muchas felicidades. Los invito, mis amigos, para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o Noticias desde el Centro. Hoy quiero enviar saludos para mis amigos de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Los saludo desde León, Guanajuato. Y también quiero saludar a mis amigos que nos acompañan por allá en la Blanca Mérida, la tierra del faisán y del venado. También a todos mis amigos por allá en Campeche. Y saludo a mis amigos por allá en Cancún, que se están recuperando después del paso del huracán Delta. Desde aquí, los saludo a todos ustedes. Bien, pues estamos en Noticias desde el Centro y vamos al pronóstico del tiempo, tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para toda la región. Hoy en Matamoros, déjeme decirle que la temperatura en Matamoros está en los... Déjeme ver. Aquí está. La temperatura en Matamoros máxima 30 grados centígrados, la mínima en los 24 grados centígrados, la sensación térmica en los 24 grados centígrados. En Matamoros hoy jueves será un día mayormente nublado. La temperatura en estos momentos en los 24 grados centígrados y hay un 10% de probabilidades de lluvia, de un 10 a un 20% las probabilidades de lluvia en Matamoros. Soplan vientos del noroeste, 13 kilómetros por hora. La humedad relativa, 93%. La presión atmosférica está en los 1012 milibares. Por allá en Matamoros, el sol salió, alumbró a las 7 de la mañana con 25 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 8 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Ahora déjeme informarle sobre las condiciones del tiempo para aquí, para León, Guanajuato. La temperatura máxima en los 28 grados centígrados, la mínima en los 10 grados centígrados. La sensación térmica aquí en León, 8 grados centígrados. No hay presencia de lluvias, será un día despejado. Aquí en León soplan vientos del norte 10 kilómetros por hora. La humedad relativa 67%. Y la presión atmosférica está en los 1014 milibares. Aquí en León, el sol salió a las 7 de la mañana con 39 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 27 minutos. Son las condiciones del tiempo, tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para aquí, para León, Guanajuato. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube para que nuestra comunidad crezca más. Por eso les invito para que se suscriban en nuestra página. Vamos a las noticias que publican hoy
los principales diarios que circulan a nivel nacional, lo que publican en sus portadas. Oposición arma bloque contra fin de fideicomisos. Además, fracasa Pemex en exploración y aprueba el Senado la consulta de juicio a expresidentes. Los dirigentes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se comprometieron ante científicos y académicos a convencer a senadores morenistas para sumar votos y evitar la eliminación de 109 fondos, señala Excelsior en uno de los temas de portada. También Excelsior publica: la oposición busca que la extinción de 109 fideicomisos se tope con una pared en la Cámara de Senadores, destaca Excelsior. Líderes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se comprometieron ante científicos y académicos a frenar el dictamen aprobado el pasado martes en lo general por la Cámara de Diputados, dice Excelsior en sus páginas de hoy. Cartens: la crisis por COVID durará más de lo pensado. Esto dice también Excelsior. Dictamen sobre niños trans no va. Senado aprueba consulta popular. Se toman un tiempo para hacer reír, dice Excelsior. No era penal, pero nos la cobramos, dice también Excelsior. Por otra parte, el Universal: frenan desaparición de fondos para la salud. La oposición en la Cámara de Diputados frenó el intento de Morena de desaparecer el Fondo de Salud para el Bienestar, con el que se buscaba dotar con 100,000 millones de pesos extras al gobierno federal para su reasignación, indica el Universal. Ese fondo, conocido como de protección contra gastos catastróficos, se destina para la atención de 65 enfermedades graves y costosas, como cánceres de mama, infantil y de próstata, así como en cuidados natales, malformaciones congénitas para madres con bebés recién nacidos y que están en terapia intensiva, además de males infectocontagiosos y trasplantes, dice el Universal. ¿Qué más publica el Universal en sus páginas de hoy? Carstens dice: COVID-19 dejará bancarrotas. Antes la censura era del gobierno, hoy es de los poderes fácticos, dice también el Universal. Por otra parte, Reforma publica: fracasa Pemex en exploración. Petróleos Mexicanos no ha sido eficiente en la exploración, pues la tasa de éxito en 162 pozos perforados del 2000 a la fecha es menor al 20%, según datos de la consultora Wellington Energy, citados por Reforma. Este año los resultados no han mejorado. Durante los primeros 6 meses, Pemex concluyó 7 pozos exploratorios, pero solo 2 resultaron productores de crudo, según información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dice Reforma en sus páginas. Cuesta 19,000 millones de pesos bloqueo en Meoqui. Deja sin prueba COVID a 13,000 hospitalizados. Restringe la CRE autoabasto en energía. Ubican a los contratistas que más venden a la 4T. Sanciona el tribunal en casa. Quieren autos blindados, dicen las noticias que publica hoy Reforma. Por su parte, La Jornada: aprueba el Senado la consulta de juicio a expresidentes. Después de 5 horas de enfrentamientos verbal entre Morena y la oposición, el Senado aprobó por mayoría la consulta popular solicitada por el Ejecutivo Federal para someter a juicio a expresidentes de la República y la turnó a la Cámara de Diputados, refiere La Jornada. Con 65 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, contra 49 del PAN, PRI,
Movimiento Ciudadano y PRD, así como una abstención. El Senado avaló la procedencia y trascendencia de ese instrumento sobre la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué más publica La Jornada en sus páginas? Mayoría de Morena avala desaparición del Fonden. García Luna se declara no culpable al ser acusado de 5 cargos en los Estados Unidos, dice La Jornada. Por su parte, Milenio publica hoy jueves: las bancarrotas por deudas inevitables, diagnostica Carstens. Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México y gerente general del Banco de Pagos Internacionales, PIS por sus siglas en inglés, alertó que la respuesta que han tenido los bancos centrales para contrarrestar los efectos del COVID-19 ha sido oportuna, pero las acciones han generado exceso de liquidez, las empresas están muy endeudadas y eso llevará a bancarrotas, reseña Milenio. Durante su participación en el ciclo de conferencias de Santander International Banking Conference 2020, sostuvo que las acciones emprendidas han resultado positivas. Hay algunos aspectos que se tienen que cuidar porque en momentos de estrés han surgido algunas debilidades, como el hecho de que la liquidez ha aumentado y pueden surgir otros problemas en el futuro. Aunque por el momento no se ven demasiados, pero sí se sigue ralentizando la economía y la crisis continúa, seguramente veremos más problemas de solvencia en el futuro, dice Carstens, y lo publica hoy Milenio. ¿Qué más publica Milenio en su edición de hoy? Deja 301,000 afectados en Yucatán el huracán Delta. Se dirige a las costas de los Estados Unidos y mañana viernes podría entrar a tierra en el estado de Luisiana. Esto es lo que publican los principales diarios que circulan a nivel nacional. Estas y otras noticias las podrá usted leer más ampliamente. Está usted en Noticias desde el Centro. Desde aquí lo saludamos. Las noticias: Índice Nacional de Precios al Consumidor. Inflación cede ligeramente y se ubica 4,01% en el mes patrio. La tasa de inflación interanual a septiembre fue de 4,1%, un mejor nivel que el 4,05% del mes previo. Si bien el registro de precios se desaceleró en el 9º mes, continúa por arriba del objetivo del Banco de México, 3% más menos un punto porcentual. La inflación se ubicó nuevamente ligeramente por arriba del objetivo del Banco de México en el mes patrio, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En septiembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación mensual de 0,23%, mientras que la tasa anual los precios presentaron un incremento de 4,01%. El dato fue ligeramente menor a la tasa de 4,05% anual que se presentó durante el mes de agosto pasado. Si bien el precio desaceleró en el 9º mes, continuó por arriba del objetivo del Banco de México de 3% más menos 1 punto porcentual durante un segundo mes consecutivo. En días pasados, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, alertó que una importante salida de capitales, la cual se registró ante la pandemia de COVID-19, puede hacer más complejo mantener la inflación en niveles bajos, lo que a su vez reduce el margen para que la institución central realice más recortes a su tasa de interés. Actualmente la tasa de referencia del Banco de México está en 4,25%. El dato de la inflación resultó contrario
a las estimaciones que tenía el mercado, el cual esperaba que los precios se aceleraran a 4.0% este mes, su nivel más alto en 16 meses de acuerdo con un sondeo realizado por Reuters. Al interior del reporte se observó que la mayor inflación se encontró dentro del rubro no subyacente, en donde el índice anual se ubicó en 4.10%. Dentro de este índice, los precios de los productos agropecuarios presentaron un incremento promedio de 8.16% anual, el cual se explicó por el aumento de 12.76% de las frutas y verduras, mientras que productos pecuarios registraron una tasa de 4.49%. En el caso de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, la inflación fue de 1.11% anual. En el índice no subyacente, es decir, donde se eliminan aquellos productos y servicios con precios más volátiles, se presentó un incremento promedio de precios de 3.99% anual. Lo anterior se explicó por un aumento de 5.40% en el rubro de las mercancías, mientras que los servicios incrementaron en 2.45%. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos. Y en otras noticias de esta tarde, consulta debe ser el 6 de junio, la solución de AMLO para no gastar 8,000 millones de pesos. El presidente consideró que si hay voluntad desde el Poder Legislativo, se podría realizar la modificación para que la consulta ciudadana se realice el día 6 de junio. El presidente López Obrador calificó de exageradísimo afirmar que la consulta ciudadana para definir si se investiga o no a los últimos 5 expresidentes de México costará 8,000 millones de pesos. Sin embargo, dijo que la solución para que no se gasten esos recursos es realizar ese ejercicio de democracia participativa el mismo día de la jornada electoral, que será el 6 de junio del 2021. De acuerdo con el presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, Huequib Espadas Ancona, si bien no hay una cantidad exacta, realizar la consulta ciudadana en el primer domingo de agosto, como establece la Constitución, tendrá un costo de hasta 8,000 millones de pesos, gasto similar al de la organización de una elección, porque se tendrán que imprimir más de 90 millones de boletas, capacitar a funcionarios e instalar las casillas. Al respecto, en su conferencia de prensa de ayer miércoles, el presidente López Obrador sostuvo que quienes no quieren que se les consulte a los ciudadanos esgrimen argumentos como este. Ahora, los que no quieren la consulta dicen cómo vamos a gastar 8,000 millones de pesos. Para empezar, si queda en manos de INE decidir el costo de la consulta. Claro que va a costar 8,000 millones porque ellos gastan muchísimo, advirtió. El mandatario federal calificó de exageradísima con esa cifra y dijo que si no se quiere gastar esa cantidad de recursos, la solución es hacer la consulta el mismo día de la elección, como lo propuso el pasado martes el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. El coordinador de los senadores de Morena planteó modificar la Constitución para permitir que la que sería la primera consulta se realice en el mes de junio. Sin embargo, la última reforma a la Constitución en la materia establece que la consulta popular deberá realizarse el primer domingo del mes de agosto. Hay reacciones a la muerte del Premio Nobel de Química Mario Molina. Fue Premio Nobel de Química en el año 1995.
El doctor Mario Molina dedicó su vida a investigar y trabajar en nivel de proteger el medio ambiente. Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento del doctor José Mario Molina Pasquel Enríquez, acaecido en la Ciudad de México. Así lo dio a conocer en un comunicado el centro que lleva su nombre y donde el científico mexicano concentró su trabajo hasta sus últimos días en pro de soluciones a los problemas relacionados con la protección del medio ambiente, el uso de la energía y la prevención del cambio climático. Es muy lamentable para la ciencia mundial y nacional porque además el doctor Molina, quien incluso hace 3 meses lo pudimos escuchar en una charla en el Instituto de Biotecnología, era un activista muy asiduo de todo lo relacionado con cambio climático, medio ambiente y política científica. Él era muy cuidadoso en tratar de explicarnos los grandes ejes y cómo es que teníamos que seguir haciendo mucha investigación básica, pero que convergiera con las cuestiones científicas, dijo a El Economista el doctor Félix Resillas Zarga, director del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Autónoma de México. A mí me da una profunda tristeza porque los conocíamos. Era un buen colega, amigo, dicen las noticias que se publican el día de hoy en las páginas del Economista. Amigo de la universidad, de la facultad, y ayudó mucho a su institución educativa para incorporar recursos y nuevas políticas en cuestiones filantrópicas. Es una triste historia para nuestro país, una terrible coincidencia en el mismo día en que se anuncian los premios Nobel de Química. Mario Molina nació un 19 de marzo de 1943, fue un ingeniero químico mexicano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacado por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono antártico y recibió, junto con Paul Crutzen y Frank Sherwood, el Premio Nobel de Química en el año 1995 por su papel para la diluidización de la amenaza a la capa de ozono de la Tierra por parte de los gases de cloro, bromo, dióxido de carbono, entre otros. Su esposa, sus hijos, sus hermanos agradecieron las muestras de cariño y pensamientos en estos difíciles momentos. También instituciones como la UNAM, el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestaron su pesar por el hecho. En el Congreso de la Unión se pidió 1 minuto de silencio por el hecho. El fallecimiento del químico José Mario Molina Pasquel Enríquez. Descanse en paz. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión de hoy, jueves 8 de octubre. Las reservas a fideicomisos fueron desechadas en la Cámara de Diputados. Al cierre de la edición, los únicos cambios avalados por el Pleno fueron los presentados por los propios morenistas, mismos que buscaban matizar que sí habrá entrega de apoyos. El tercer día de discusión para abordar el dictamen que extingue 109 fideicomisos inició con la participación del diputado de Morena, Iván Pérez Negrón, quien retiró su reserva que planteaba reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar y que la Secretaría de Salud Federal fuera la encargada de designar qué áreas se reasignaría esa bolsa. Respecto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fue aprobada otra reserva presentada por el mismo Pérez Negrón para modificar los artículos 19 y 37
y establecer que en el proyecto de presupuesto de egresos se deben de incluir previsiones para acciones preventivas para la atención de daños ocasionados por fenómenos naturales y que las dependencias celebren compromisos plurianuales con cargo a los recursos para dichos proyectos. Asimismo, señala que las entidades o municipios que cuenten con recursos pero que no hayan sido ejercidos deberán reintegrarlos a la tesorería y destinarlos para la atención de acciones preventivas. Durante la discusión de las reservas presentadas a la Ley General de Protección Civil, la diputada de Morena, Tatiana Cloutier, dijo que el país atraviesa un momento económico extraordinario. Sin embargo, reconoció que la eliminación del Fondo para atender desastres naturales, FONDEN, es una falsa salida al problema. La legisladora indicó que la extinción de fideicomisos aumentará la incertidumbre económica de varias instituciones, ya que se ponen en riesgo fondos fundamentales para su operación, además de que algunos recursos son autogenerados o privados. La propuesta que presentó nuestro coordinador hace algunas semanas, en la que se eliminaba solo algunos fideicomisos, creo que era la correcta. Una de las medidas fundamentales que debemos impulsar en este momento en el país para salir adelante económica y socialmente por la situación mundial es la innovación y la investigación científica, defendió. Por su parte, la diputada del PAN, Anía Gómez, advirtió que la desaparición del FONDEN representa un retroceso en la actuación oportuna para la reconstrucción de infraestructura pública por desastres naturales. Al iniciar el debate sobre la ciencia y la tecnología, la oposición advirtió que estudiantes, académicos, científicos mexicanos y autoridades de las instituciones de investigación que participaron en los parlamentos abiertos son ignoradas, además de acusar que se impedirá la innovación al cancelar los apoyos destinados a la investigación. En su intervención, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Tonatiu Bravo, aseveró que la extinción de los fondos que tienen que ver con ciencia y tecnología también es un acto que confronta el pacto fiscal, ya que hay más de 30 que se denominan mixtos y que tienen el nombre de cada entidad federativa. Por su parte, la diputada de Morena, Lidia García, resaltó que el objeto de los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico es principalmente el otorgamiento de becas y financiar los proyectos de investigación. Todos estos fideicomisos están sujetos a fiscalización por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación. Por lo tanto, es falso suponer que son transparentes, que no son auditables. Con esto atentamos contra la investigación que tanta falta le hace al país, aseveró. Hubo una reserva aprobada en este tema y fue presentada también por el diputado Pérez Negrón, que adhiere un artículo para establecer que los ingresos que generen los centros públicos de investigación derivados de los servicios, bienes y productos de investigación, incluyendo la formación de recursos humanos calificados que colaboren con otras entidades públicas o privadas, serán destinados a los proyectos autorizados por el gobierno federal. Por otra parte, el gobierno desatiende a personas en situación de pobreza en crisis de COVID-19. La Coneval el Coneval advierte que en la pandemia por COVID-19 el gobierno federal no tiene ningún programa dirigido a grupos vulnerables por carencias sociales y en situación de pobreza. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el gobierno federal tiene programas limitados para quienes perdieron su empleo o son trabajadores informales, y no hay ninguno dirigido a grupos vulnerables
por carencias sociales y en situación de pobreza. En el reporte Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que si bien los programas sociales en general atienden a grupos que históricamente han sido discriminados, mujeres, jóvenes, adultos mayores, niños, población indígena y personas con discapacidad, no se han generado ayudas suficientes para quienes resultaron afectados por la crisis, pues solo se detectaron 4 programas para ello. Los 4 programas destinados para apoyar a la población vulnerable afectada por el COVID-19 están, entre otros, ellos el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras y jóvenes construyendo el futuro, considerados como prioritarios por el gobierno actual, además del programa de apoyo al empleo. En tanto que son 12 los destinados a quienes han sido discriminados históricamente, como el de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, las tandas para el bienestar y las becas para estudiantes, proyectos estrella del gobierno federal e implementados desde antes de la epidemia. Si bien el análisis de Coneval considera que los programas que otorgan transferencias económicas a los grupos vulnerables e históricamente discriminados pueden ayudar a atenuar la pérdida de los recursos a causa de la emergencia, advierte que existen otros que podrían colaborar a reducir la vulnerabilidad del ingreso de las personas. Es posible que los programas, acciones y estrategias implementadas hasta este momento para atender el contexto actual resulten insuficientes, en especial para los grupos que más resentirían las consecuencias negativas, planteó el Consejo. Estas son noticias desde el centro. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se registre en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad. Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Rechazan asegurar el dinero del fondo en el presupuesto del 2021. Desechan todas las reservas para salvar al Fidecine. No tiene fondos garantizados. Fueron descartadas 24 reservas para impedir la extinción del fondo en apoyo al cine. El dictamen se irá al Senado sin estipular el destino del recurso que era para el cine nacional. La tarde de ayer miércoles, durante la discusión y votación del dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de distintas leyes para la extinción de fondos y fideicomisos públicos, el Pleno de la Cámara de Diputados votó en su mayoría por la negativa para discusión de la reserva presentada por el diputado Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que incluía la edición de un artículo o la adición de un artículo transitorio que garantizaba la asignación de los recursos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine. Esto propuesto por o para su extinción en el dictamen y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, ya que en proceso de extinción en el presupuesto de egresos de la Federación 2021 para ser operados por el Instituto Mexicano de Cinematografía. Ante la negativa del Pleno, la reserva fue desechada y reservada para su votación nominal en conjunto según los términos del dictamen, por lo que con la aprobación sin este transitorio, la Cámara de Diputados da luz verde a la derogación de los artículos 33 al 38 de la Ley Federal de Cinematografía que dan marco legal al Fidecine
y hacer factible su extinción sin la garantía, al menos para la aplicación de este dictamen, de que los recursos públicos con los que el fondo ha contado anualmente serán destinados a la industria cinematográfica. Quiero subrayar que el apoyo del proyecto del presidente de México en la lucha contra la corrupción, sin embargo, estoy consciente y quiero expresar que algunos fideicomisos sí cumplían su objetivo y daban resultados tangibles, venerando así la función para lo que fueron creados. Tal es el caso del Fidecine. La comunidad cinematográfica y cultural de México nos han manifestado su profunda preocupación por la enorme incertidumbre que vive la producción cinematográfica nacional con la desaparición de el Foprocine y el Fidecine, pues dichos fondos eran los que garantizaban la producción fílmica nacional, expuso Mayer Bretón durante la presentación de la reserva finalmente desechada. Con la mencionada fueron 24 reservas presentadas por diputados de 6 partidos para el dictamen en el tema de cinematografía. 2 de estas reservas vinieron de militantes de la facción morenista, la ya mencionada de Sergio Mayer Bretón y una de Tatiana Cloutier Carrillo, junto con Ricardo Francisco Exome Zapata. Asimismo, hubo reservas de el PAN, del PRI, del PT, Movimiento Ciudadano, y además la mayoría coincidió en la propuesta para la derogación del artículo 13º del dictamen y con ello evitar la extinción del Fidecine. Sin embargo, todas las reservas fueron desechadas. En su turno, la diputada Abril Alcalá Padilla, secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía, reclamó el compromiso del coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, el compromiso que hizo con la comunidad cinematográfica del país de que preservar el Fidecine. Me indigna, sinceramente, el menosprecio que se hace a la industria cinematográfica nacional y más me indigna que hoy se traicione el compromiso adquirido el 21 de mayo pasado de este año por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado. Usted, le dijo, usted se comprometería o se comprometió a que el Fidecine no desaparecería y que incluso se propondrían estrategias para hacer crecer la industria, pero al primer manotazo que dio el presidente fue capaz de traicionar a quienes creyeron en usted. Hoy su palabra no vale nada, le espetó la diputada al presidente del Congreso, Mario Delgado. Está usted de Noticias desde el Centro. México acumula 799.188 casos de COVID-19, 100.000 en menos de 20 días. La Secretaría de Salud informó que suman 82.726 decesos de personas que se contagiaron de coronavirus. México se acerca a los 800.000 casos positivos de COVID-19, según el reporte presentado por la Secretaría de Salud Federal. En las últimas 24 horas confirmó 4.580 contagios, 0.57% más que un día antes, con los que ya acumula 799.188 casos en los más de 220 días que lleva la pandemia por coronavirus en nuestro país. En solo 17 días sumó 101.525 casos, pues apenas el 20 de septiembre pasado reportaba 697.663. El país también suma 82.726 decesos, luego de que en las últimas horas se confirmara que la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 causó la muerte de 348 personas, 0.45% más con respecto al corte de un día antes. A nivel global, México se mantiene en el 9º sitio en contagios y en el 4º en fallecimientos acumulados por COVID-19.
En el país ya se han recuperado 560.895 personas, una cifra que representa alrededor del 70% de pacientes que desarrollaron la enfermedad desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con el reporte oficial. La ocupación hospitalaria en el país se encuentra en un nivel del 28%, de las 28.688 camas generales y del 23% de las que disponen de un ventilador para ser ocupadas por pacientes que requieren asistencia para respirar. Alomía confirmó que están ocupadas 8.030 de las camas generales y 2.421 camas con ventilador. Nuevo León y la Ciudad de México son las entidades que reportan la mayor tasa de utilización de estos espacios hospitalarios. Sobre los casos acumulados, las entidades que presentan mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Tabasco y Puebla, todas con más de 3,000 casos y que en conjunto conforman más de la mitad, 55% de todos los casos acumulados registrados en el país. La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por sí sola el 17% de los casos. Estas son noticias desde el centro. Gracias por acompañarnos. Anuncia Morena que irá por fondo en salud con nueva iniciativa. La presentaría la siguiente semana. El planteamiento provocó que los partidos de oposición tomaran la tribuna el pasado martes. Morena en la Cámara de Diputados adelantó que presentará una iniciativa de reforma para que el Fondo de Salud para el Bienestar pueda utilizarse en la compra de vacunas contra el COVID-19. Para continuar con la consulta del dictamen que modifica diversas leyes y elimina 109 fondos y fideicomisos, la mayoría en San Lázaro decide retirar la iniciativa para facultar al Instituto de Salud para el Bienestar a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. Sin embargo, anunció su propuesta, la cual se prevé que será presentada la próxima semana. En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, advirtió que su bancada mantendrá su postura en torno a la eliminación de fideicomisos para acabar con la corrupción, dotar de recursos al gobierno federal y hacer frente a la crisis económica y sanitaria ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus que provoca la enfermedad de COVID-19. El gobierno administrará mejor, de manera más transparente, esos recursos, pero de ninguna manera se pone en riesgo los beneficios que ellos reciben. Tenemos reglas en este Parlamento y las estamos cumpliendo, y estamos poniendo la mejor voluntad política, porque sabemos que tenemos los números para sacar adelante nuestras propuestas, declaró. El diputado federal reiteró que su grupo parlamentario no incurrió en ilegalidad al presentar la reserva el martes pasado, como señaló la oposición, y dijo que no usarían trampas para dilatar el procedimiento. Nosotros decidimos retirarlo porque podemos presentar una iniciativa la semana que entra y vamos a lograr nuestro objetivo, que el Fondo de Salud para el Bienestar pueda ser utilizado por la Secretaría de Salud para la atención de los temas de COVID, principalmente de la vacuna, advirtió. En tanto, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Héctor Ramírez, calificó como un grave error consumar la desaparición de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ahora denominados Fondos de Salud para el Bienestar, y apuntó que sin recursos para gastos catastróficos está en riesgo la atención médica de la alta especialidad y el acceso a los medicamentos. En conferencia de prensa, el legislador del PAN aseguró que de desaparecer el fondo
habrá incertidumbre respecto de cómo y quién va a financiar la atención y medicamentos para los y las mexicanos. Agregó que los recursos estarían sujetos a los fines que determinen el presidente de la República, Manuel López Obrador, y la Secretaría de Salud Federal. Nos queda claro, los recursos acumulados para gastos catastróficos, 101,000 millones de pesos, se ha convertido en el botín que el gobierno federal quiere usar para gastar a su antojo, sin importar que sean las reservas acumuladas para enfrentar las enfermedades que empobrecen a las familias mexicanas, enfatizó el diputado del Partido Acción Nacional. Y por otra parte, Mario Delgado encabeza las preferencias a la dirigencia de Morena según la encuesta. De acuerdo con una reciente encuesta de ENCOL, Delgado tiene 20% de la intención de voto. Porfirio Muñoz Ledo se coloca en segundo lugar con el 15%. Y en tercer lugar, Yetkoil Polemski con tan solo el 12%. El diputado federal Mario Delgado Carrillo lidera con 20 puntos las preferencias para presidente nacional de Morena, de acuerdo con una reciente encuesta. De acuerdo con el estudio Intención de Voto para Presidente de Morena, elaborado por la empresa ENCOL, en segundo lugar se coloca al diputado Porfirio Muñoz Ledo con un 15% de la intención bruta, seguido de Jacob Polemski con un 12%. En cuarto lugar se coloca Hilda Díaz con 11% y finalmente Adriana Menéndez con tan solo un 9%. La encuesta en vivienda realizada del 30 de septiembre al 4 de octubre contempló 1,562 entrevistas, es decir, replicando la metodología del Instituto Nacional Electoral. También destaca que 22% de los simpatizantes o militantes de Morena no saben por quién votar y 11% de este sector de la población dice que no votaría por ninguno de los candidatos. Asimismo, reveló que solo el 45% de los entrevistados conocía la existencia de una encuesta a través de la cual se renovará la dirigencia de Morena. En contraste, 55% respondió que no sabía que su partido busca presidenta o presidente nacional. El estudio que se realizó en viviendas entre ciudadanos mayores de 18 años con credencial para votar válida y vigente registrada en la lista nominal, quienes se declaran simpatizantes o militantes del partido Morena. Como parte del proceso de renovación de la dirigencia de Morena, el INE llevó a cabo también el procedimiento de encuesta, dice la información de esta tarde. Son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que se registre en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad bien informada. La consulta contra expresidentes avanzan. El Senado la declara procedente. Ahora, la minuta pasará a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. El Pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se avaló la procedencia, trascendencia y expidió la convocatoria para la consulta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar si se inicia o no una investigación contra los últimos 5 expresidentes de la República. Con 65 votos a favor, 49 en contra y una abstención, la bancada de Morena aprobó en lo general y en particular la solicitud del presidente López Obrador avance hacia el 2021. Todas las reservas presentadas por la oposición fueron descartadas. Solo se aprobó la que hizo el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y su compañero Saúl López Soyano, para precisar que en la difusión del ejercicio,
el INE deberá observar lo establecido en la materia por la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular. El pasado 1 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la materia de la pregunta que el presidente López Obrador propuso en su petición del pasado 15 de septiembre. Con 6 votos a favor, la Corte avaló que la pregunta para la consulta será: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? De acuerdo con la Ley de Consulta Popular, tras la declaración de constitucionalidad de parte de la Corte, correspondería a la Cámara de origen, en este caso el Senado, determinar si es procedente y trascendente. El artículo 26 de la Ley de la Consulta Popular establece que el dictamen debe ser aprobado por la mayoría de ambas cámaras del Congreso de la Unión, por lo que ahora corresponderá a la Cámara de Diputados analizar la minuta que le envíe el Senado. Tras ser aprobada la solicitud en ambas cámaras, el Congreso expedirá la convocatoria de la consulta mediante un decreto y se le notificará al INE para su organización. Durante la discusión en lo general, los senadores de oposición rechazaron avalar la procedencia al considerar que la justicia no se consulta, porque dijeron que la pregunta es poco clara y consideraron que es un circo del presidente López Obrador para intervenir en el proceso electoral del 2021. Desde sus escaños, los legisladores morenistas se hicieron acompañar de pancartas en las que se leía: «Denúncienlos», en referencia a los exmandatarios. Los morenistas expresaron que por más de 40 años los presidentes gozaron de impunidad, por lo que esta es una oportunidad para castigar a los tiranos, dijeron los morenistas. La recaudación de cuotas obrero-patronales crece 2.5% pese a la pandemia. A septiembre suman 261,000 millones, dice el Seguro Social. Mejor fiscalización y el alza en el salario de cotización contribuyeron al aumento que reflejó los buenos resultados recaudatorios de enero y febrero. El empleo formal cayó en menos que la economía. Una mejor labor de fiscalización y la mejora en el salario promedio de cotización permitieron que el mes de septiembre la recaudación de cuotas obrero-patronales que efectúa el Instituto Mexicano del Seguro Social creciera 2.5% a 261,000 millones de pesos, a pesar del golpe al empleo formal por el COVID-19, que ocasionó la pérdida de 1.1 millones de empleos entre marzo y julio pasados. Cuando hablamos de una mayor recaudación, hay 2 factores que están en juego. Por un lado está el número de cotizantes o el número de personas aseguradas en el Seguro Social, y por otro, el salario base de cotización. En esta administración, ese salario base de cotización promedio se ha incrementado en 6.4%, lo cual es un incremento bastante alto, dijo en entrevista Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Seguro Social. Añadió que un factor que influye en el incremento en el salario base de cotización es el aumento del salario mínimo, pero no necesariamente, no es todo el factor, tiene que ver también todas las acciones de fiscalización y supervisión respecto de este salario. A septiembre, el salario base de cotización en promedio es de 408 pesos, cuando el mínimo está en 123.22 pesos y 185.56 en la zona fronteriza. Más temprano, en conferencia de prensa para dar a conocer
las estrategias que emprendió el Seguro Social para mantener los ingresos y el empleo normal, López Castañeda dijo que hasta el 9º mes del año, la recaudación por concepto de cuotas obrero-patronales es de 261,000 millones de pesos, que representan 2.5% más de lo recaudado el año pasado. Estábamos en 255,000 millones de pesos. Acompañada por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo que si bien en comparación anual está por arriba el ingreso de las cuotas obrero-patronales, no sucede lo mismo respecto de la meta propuesta para este año, ya que este año vamos 9,000 millones de pesos por debajo. En los meses de enero y febrero tuvimos un superávit de las cuotas, lo que dio un colchoncito que permite ir por arriba del ejercicio anterior, detalló. En enero se recaudaron 29,474 millones de pesos, 9.7% más a tasa interanual, mientras que en febrero se recaudaron 30,008 millones de pesos, lo que es 7.1% más que lo recaudado en el mismo mes del 2019. Agregó que durante la contingencia sanitaria por COVID-19, el Seguro Social implementó acciones con el gobierno federal, como el apoyo solidario a la palabra, donde por primera vez se utilizaron los registros administrativos del instituto para canalizar recursos públicos a ciertas actividades y patrones, dijo la funcionaria del Seguro Social. Esto es Noticias desde el Centro. En otras noticias de esta tarde, construcción de refinería de Dos Bocas no es una ocurrencia, es una obra planeada, dice el gobernador Adán Augusto López. La construcción de la refinería de Dos Bocas Paraíso no se trata de una ocurrencia, sino de una obra debidamente planeada, aseveró el gobernador Adán Augusto López Hernández. Luego de que el Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno del presidente López Obrador posponer los planes de la refinería hasta que sea rentable, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que los tecnócratas de este organismo deberían visitar Paraíso y Comacalco para que conozcan los beneficios que se están generando en esta zona. El mandatario estatal sostuvo que con la refinería de Dos Bocas se busca garantizar la seguridad energética de todo el país, dijo. Ahora déjeme informarle cómo se presentó la conferencia mañanera de hoy jueves allá en la capital. A las 7:13 de la mañana se inicia la conferencia del presidente López Obrador. A las 7:18, el presidente López Obrador informó que hubo pocos daños en Yucatán y Quintana Roo debido al paso del huracán Delta. A las 7:22, el mandatario federal dice que la aprobación de la constitucionalidad de la consulta popular para juzgar a los expresidentes es muy importante, pues antes a estos no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa, dijo el presidente. López Obrador se pronunció por realizar la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes el día de la elección del 2021. Además, aseguró que la consulta no costará 8,000 millones de pesos. La consulta debe realizarse, no todo tiene que ser dinero, sentenció. A las 7:39 de la mañana, el presidente de la República dijo que coincide con la crítica al modelo neoliberal que realiza el Papa Francisco en su reciente encíclica. Además, cuestionó que la jerarquía católica de México no exprese lo mismo que el jefe del Estado Vaticano. A las 7:44 de la mañana, sobre la audiencia de García Luna, realizada el día de ayer en Nueva York, el presidente López Obrador dijo que hay que esperar a que termine el juicio. Reiteró
que la Fiscalía tiene comunicación con las autoridades de los Estados Unidos en este caso. A las 8:05 de la mañana, López Obrador reiteró que se otorgarán apoyos a los familiares de los fallecidos por COVID-19, luego de que baje el número de contagios y más entidades pasen a semáforo verde. A las 8 de la mañana con 9 minutos, el presidente de la República informó que ayer se reunió con las personas que evaluarán el funcionamiento de los fideicomisos, acordando que se informarán los resultados. Vamos a mostrar cómo se manejaban los fideicomisos. Es lamentable que defiendan a ladrones, añadió el presidente. A las 8 de la mañana con 30 minutos, sobre la iniciativa planteada por legisladores de Morena para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sea una entidad autónoma, el presidente López Obrador expresó su desacuerdo y recordó que el modus operandi en el neoliberalismo fue la creación de órganos autónomos. Esto fue lo que se dijo, parte de lo que se dijo en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, hoy 8 de octubre del 2020. Vamos a las noticias que se generan en Tamaulipas. En noticias de Matamoros, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la cual forma parte la diputada federal Adriana Lozano Rodríguez, se reunió a distancia con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González, y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, para analizar el paquete económico 2021. Adriana Lozano Rodríguez preguntó a los funcionarios federales sobre cuál será el monto real de las tandas para el bienestar, cuántas personas serán beneficiadas, si se tomará en cuenta a microempresas del sector primario, las acciones contra los factureros y cómo ha sido la colaboración interinstitucional con otras dependencias. Al responder el planteamiento de la exfuncionaria del SAT, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, afirmó que se realiza un gran esfuerzo para sentar las bases sanas y sólidas de la recuperación y el crecimiento. A través del paquete económico 2021, dado que se tienen contemplados 1.500 millones de pesos en microcréditos a pequeños negocios. Sobre persecución de delitos fiscales, informó que hay denuncias presentadas conjuntamente con el SAT contra 43 empresas factureras que realizaron operaciones simuladas por 93,000 millones de pesos, causaron daños al fisco por 24,584 millones de pesos en ISR y de 11,396 millones de pesos en IVA. Llamó también a terminar con las factureras y respetar al fisco. La efectividad penal aumentó un 90%, acotó el funcionario durante esta conferencia sostenida con la diputada Adriana Lozano. Y hablando de otras cosas también, allá en Matamoros, repunta la actividad hotelera. Una vez más que se inició la fase 2 en la ciudad de Matamoros, que fue a partir del 1 de octubre, poco a poco ha ido aumentando también el movimiento en la hotelería, tratándose principalmente de la gente de negocios. El presidente de la Asociación de Hoteles en Matamoros, Delfino Cantú Salazar, quien señaló que fueron muchos meses los que estuvieron batallando, de tal forma que si de aquí a diciembre la situación sigue igual, ni así podrían recuperarse por los meses anteriores, que prácticamente se consideran como perdidos económicamente hablando. Explicó que llegaron a andar en un 5 y máximo 15%, mientras que ahorita andan en un rango del 30 y 50%, lo que indica que van caminando bien hasta el momento. Cantú Salazar destacó que sigue siendo un riesgo que se haya abierto a la fase 2, pero en ello va implícito que no se relajen medidas protocolarias de seguridad e higiene, porque era necesario para mejorar la economía de todos los negocios y las empresas.
Resaltó que otra ventaja que ahora tienen es que ya comenzaron a expedirse visas de trabajo y quienes vienen a tramitarlas hacen uso de las habitaciones en la hotelería de Matamoros, dejando igualmente una derrama económica muy importante, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles de Matamoros, Delfino Cantú Salazar, al momento de ser entrevistado por los reporteros de La Fuente. Por otra parte, prevén abrir 2,000 migrantes a través de deportación. Prevén arribe 2,000 migrantes a través de deportación. El encargado del módulo del migrante, Juan Antonio Sierra Vargas, señaló que se estima que en este mes de repatriaciones masivas se alcancen los 2,000 deportaciones. Destacó que afortunadamente a los mexicanos que están siendo retornados se les está brindando transporte para ser retornados a sus lugares de origen de inmediato, además de que se activaron filtros sanitarios para evitar contagios por COVID-19. Como dejamos de recibir durante un largo periodo, podríamos pensar que estamos retomando algo similar a los meses de enero y marzo que nos tocó acá, dijo. Resaltó que en 2 días ya se han deportado alrededor de 250 personas deportadas, por lo que se podría tener un indicativo de cómo se va a comportar el mes. Ayer pusieron 3 camiones para la espera de los vuelos que llegaron y se fueron a la Ciudad de México, de tal manera que solo quedaron 4 personas, comentó. Respecto a los protocolos, Sierra Vargas considera que son los adecuados y ya sea al ingresar a las zonas de migración, se encuentra una cabina desinfectante y se les toma la temperatura. De ahí se llevan a 10 en 10 al módulo del migrante. De inmediato lo suben a los autobuses, llevan ruta que van de Monterrey, pasan a Saltillo, San Luis Potosí, Querétaro, México, concluyó el informante. Estas son noticias desde el centro generadas en Tamaulipas. Y en noticias de Ciudad Reynosa, la Asociación Nacional de Municipios Metropolitanos llevó a cabo la toma de protesta de su directiva, donde la alcaldesa de Reynosa fue distinguida como vicepresidente del organismo, que agrupa a integrantes de la Asociación Nacional de Alcaldes, Federación Nacional de Municipios de México y Asociación de Autoridades Locales de México. El evento en la que la primera autoridad de Reynosa y otras localidades del país se interconectaron virtualmente fue organizado por la Conferencia Nacional de Municipios de México. En su intervención, la presidenta municipal, Maki Ortiz Domínguez, agradeció la participación de Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, de quien reconoció los excelentes resultados de su labor. El desarrollo urbano sustentable genera paz y el crecimiento ordenado hace que se vuelvan no solo ciudades de progreso, sino de crecimiento donde la gente viva mejor, dijo la alcaldesa de Ciudad Reynosa y agradeció la oportunidad recibida manifestando su disponibilidad para trabajar por el bien de las zonas metropolitanas del país. La nueva vicepresidente Ortiz Domínguez participó en la temática de seguridad ciudadana, movilidad, medio ambiente, desarrollo urbano, economía, proyectos de alto impacto y atención y resiliencia a emergencia en zonas metropolitanas, y parte de su encomienda es buscar el establecimiento de políticas públicas que coadyuven al bienestar de sus habitantes. El municipio de Reynosa destaca por su coincidencia en los criterios de definición de zona metropolitana al tener más de 250,000 habitantes, ser conurbada con una ciudad de los Estados Unidos y que por su población cercana al 1,000,000 de personas coincide en los límites con otra localidad e influye por su integración socioeconómica con poblaciones aledañas, además que su desarrollo es fundamental en la nueva Agenda
urbana de la ONU Habitat. En la presidencia de la Asociación Nacional de Municipios de México accedió al cargo este miércoles 7 de octubre el maestro Raciel Pérez Cruz, alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, y como vicecopresidente Mario Alejandro Navarro Saldaña, de León, Guanajuato, y a Adrián Emilio de la Garza Santos, de Monterrey, Nuevo León. También tomaron parte en esta reunión los alcaldes Raúl Armando Quintero Martínez, Luis Fernando Castrellón Terán, Jorge Alejandro Salum del Palacio, Héctor López Santillana, Leticia López Landeros y Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México, entre otros mandatarios locales y funcionarios públicos. Estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. San Miguel de Allende, una vez más, fue galardonada como la mejor ciudad pequeña del mundo. Además, se informó que la mejor ciudad pequeña del mundo, San Miguel de Allende, fue nombrada por Best Small City in the World por los lectores de la revista Condé Nast Traveler. Además, dicha publicación también reconoció algunos hoteles de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Condé Nast también reconoció hoteles locales como el mejor hotel de México en la categoría 15 mejores hoteles de nuestro país. El primer sitio fue para el Hotel Rosewood, el segundo para Matilda, el Hotel Casa Rosada logró el quinto puesto, mientras que el Hotel Dos Casas ocupa el lugar número 13 en la misma categoría. En el 2013 también San Miguel de Allende recibió el mismo galardón. El gobierno de Guanajuato celebra galardón de San Miguel de Allende. Debido a este reconocimiento, el gobierno de Guanajuato destacó la labor del sector turístico de la ciudad de San Miguel de Allende. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, felicitó a los habitantes del destino turístico, además de que les agradeció por poner muy en alto el nombre del estado, así como reconoció el esfuerzo de los distintos sectores y autoridades que hicieron posible. Es un gran esfuerzo que se hizo entre prestadores de servicios turísticos, autoridades sanitarias y todos para que San Miguel de Allende estuviera de regreso. Nos hacen sentir muy orgullosos y nos dan un motivo más para seguir invirtiendo en San Miguel de Allende, porque están haciendo muy bien las cosas, dijo el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Y también el mandatario estatal reconoció la labor del sector turístico de la presidenta del Consejo Turístico de San Miguel de Allende, Laura Torres Septiem, del secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Brunel, y del presidente municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García, quienes en conjunto continúan el posicionamiento de San Miguel de Allende como uno de los mejores destinos en nuestro país. Hablando del coronavirus aquí en Guanajuato, suman 44,145 los casos confirmados del COVID-19. 1,942 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 60,271 son los casos descartados. 30,161 los casos recuperados del padecimiento y 2,930 los decesos en la entidad de Guanajuato, y es como sigue: Abasolo 26, Acámbaro 30, a Paseo del Alto 14, a Paseo del Grande 32, Celaya 279, Comonfort 20, Cortázar 62, Cuerámaro 10, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 51, Guanajuato Capital 81, Guanímaro 9, Irapuato 295, Jaral del Progreso 13, Jerécuaro 7, León 1049, Manuel Doblado 16,
Moroleón 17, Ocampo 12, Pénjamo 48, Pueblo Nuevo 1, Purísima del Rincón 24, Romita 35, Salamanca 169, Salvatierra 48, San Diego de la Unión 7, San Felipe 33, San Francisco del Rincón 62, San José Iturbide 22, San Luis de la Paz 61, San Miguel de Allende 32, Juventino Rosas 42, Santiago Marabatío 5, Silao 166, Tarimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 17, Valle de Santiago 51, Victoria 4, Villagrán 37, Jichú 3, Yuriria 19. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Esta noticia la podrá usted leer ampliamente en la página emitida por el gobierno de Guanajuato. La Feria de León va a estar en este 2020, pese a la contingencia sanitaria, así lo declaró el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, durante la inauguración de la 83 edición de Zapica. Dice el gobernador de Guanajuato, la Feria de León va este 2021, porque ya la del 2020 ya se realizó durante el mes de enero pasado. Este es un gran mensaje de que estamos de pie, vienen más eventos masivos en Guanajuato, viene en un formato distinto a la Hannover Messe, viene la Expo Agroalimentaria de Irapuato, y pues de una vez anunciarles que el próximo año va a haber feria aquí en León. Va a haber feria en León, declaró Sinué. El panista hizo el anuncio en el contexto de la reactivación económica del evento más importante de la industria de la piel y el calzado. Eventos masivos como el Festival Internacional del Globo y el Maratón Guiar adaptaron los formatos de realización ante la contingencia sanitaria. Sin embargo, el evento más grande del año se llevará a cabo dentro de la nueva normalidad, sin que hasta el momento se conozcan más detalles y protocolos para su realización. Por su parte, el alcalde de León, Héctor López Santillana, declaró tras el anuncio del gobernador que algunos espectáculos y servicios de la feria, como es el caso del tradicional palenque, tendrán que suprimirse por la complejidad de la organización y disposición de los artistas. Santillana aceptó que el tema que más preocupa respecto a la realización de la feria es la afluencia de visitantes, pues explicó que en el caso de expositores el número será limitado. Definitivamente habrá una limitación en el número de expositores, pero la parte que más nos preocupa es el número de visitantes, el boletaje, el uso del cubrebocas, las áreas de juego. Híjole, es complejo, declaró el panista. Asimismo explicó que existe la posibilidad de un cambio de fecha para la realización de la feria, tema que continúa en evaluación, será antes de febrero del 2021. Y es que durante el desarrollo de la feria aquí en León, Guanajuato, la asistencia por lo regular rebasa los 6 millones de personas que acuden a la feria aquí en León. Bien, pues déjeme informarle que con la intención de estructurar comités de mesa de trabajo para establecer estrategias contra del narcomenudeo, se está realizando un proceso de selección para elegir a los integrantes que conformarán los comités. Así lo informó el presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Guanajuato, René Solano. René Solano mencionó que principalmente observarán cuáles son los consejeros de la Mesa Ciudadana que van a integrar los comités, así como las autoridades que van a sumar para poder brindar los apoyos correspondientes y se pueda dar seguimiento a los objetivos que van a planear.
Comentó que actualmente la mesa de seguridad se mantiene en reestructura para poder revisar los estatutos, reglamentos y sobre todo nuevas estrategias en favor de la seguridad de los ciudadanos. La mesa de seguridad ahorita la tenemos en reestructura. Esta semana tuvimos una reunión en donde estamos revisando nuestros nuevos estatutos reglamentarios, nuevas estrategias, etcétera, comentó. El presidente mencionó que en los próximos días se dará a conocer cómo quedarán conformadas las mesas de trabajo de esta nueva responsabilidad que tienen aquí en León, Guanajuato, ya que con la creación de los comités específicos que puedan aportar a la seguridad de los ciudadanos, sobre todo en el campo del narcomenudeo. Resaltó la importancia que tiene el hecho de combatir el tema del narcomenudeo en la ciudad y en donde el Estado, sobre todo en coordinación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, sobre todo de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Esto fue lo que se dijo el día de ayer por parte de René Solano. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañó la tarde de hoy jueves 8 de octubre. Muchísimas gracias. También le invito para que comparta este espacio informativo con sus amistades, con sus amigos, con su familia, para hacer de esta comunidad más grande. Le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube. Y también le recuerdo, como todos los días, que no salga de casa sin el cubrebocas correspondiente. Que se lave las manos con agua y con jabón. Que utilice gel si tiene por ahí en casa. También que no vaya a lugares donde haya mucha concurrencia porque existe la posibilidad de contraer el virus. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los espero el día de mañana a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro. Mañana viernes ya, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana.